Bienvenidos a todos, queridos amigos, un día más. Estamos y les damos la bienvenida al programa Contactados. Hoy tenemos el honor de recibir a Dayyaini, no quiero decirlo mal, Dayyaini Castillo, hija de Enrique Castillo Rincón, y es, vamos, una suerte extraordinaria tenerla en nuestro programa, porque ella, además de ser una espectadora viva de todos los fenómenos que acompañan a estos contactos con seres de otros mundos, hasta su nombre, que ahora nos explicará, es un poco también especial. Y bueno, y ella lo ha vivido, yo diría que lo ha mamado. Aquí se dice lo ha mamado porque desde bebé, prácticamente, desde que naciste. Yo diría que antes, pero bueno. Entonces, bienvenida, Dayani, un placer tenerte aquí. María Ángeles, muchas gracias. Súper feliz de estar acá en tu espacio. Y sí, como tú dices, mejor dicho, desde el nacimiento, toda la concepción, porque este nombre es de un ser extraterrestre proveniente de las Pléyades Ah, qué... y de Venus. Papá tuvo contacto con andromedanos, de pleyadinos, de Venus, de Manet, de sexta dimensión. Y los de Venus precisamente tuvieron también contacto con él. Y es curioso porque, digamos, nosotros somos tres del segundo matrimonio. El primero que nació fue mi hermano Orión Yamaruk. Y mi papá se encontraba en el Alto Perú con 23 contactados más a nivel mundial, en diciembre del 74. Y mamá en Bogotá estaba dando a luz. Obviamente, digamos, esta historia es bien interesante porque cuando estaban en el grupo de contacto, pues hubo un momento donde le dijeron a papá telepáticamente que mi mamá no podía estar presente, al igual que otra mujer que hacía parte del grupo en ese momento, les dijeron que debían salir de la reunión. Entonces, como que pues mamá se fue así aburrida, ¿qué pasaría? Y ella se fue para la casa. Más tarde llegó papá con el grupo a felicitarla y entonces ahí se enteró que mamá estaba embarazada. Tenía muy poco tiempo de embarazo, realmente no tenía ni el primer síntoma y ellos, los hermanos de las estrellas, le dijeron a papá que iba a tener un varón, que iba a ser ocho mesino y que a ellos les gustaría muchísimo que tuviera el nombre de alguno de ellos. Entonces, pues a mamá y a papá le gustaba uno de los comandantes, entonces por eso se llama Orión Yamaruk. Y pues ya después, más adelante, nacimos nosotras y está también mi hermana Joninka, de esos nombres de venusinos. Y sabemos, digamos, de los nombres que son puestos a nivel vibracional. No sabemos, digamos, un concepto, ay, ¿qué quiere decir? No, sabemos que los ponen a ellos por vibración. Y pues obviamente muy felices y orgullosos de portar estos nombres de estos seres tan especiales. Qué bonito, me encanta. Me encanta porque además es como cada vez que te nombran, ¿no? O que escuchas tu nombre, como esa conexión con ellos, ¿no? Es como, Total, es como total. si te trasladaras o de alguna manera hicieras contacto con ellos directo, ¿no? Cuando Sí, sí. Jaini, Orión, o sea, además son potentes, son nombres Ujú. energéticamente que solamente escucharlos o nombrarlos son nombres con energía fuerte, ¿no? Qué Sí. bonita historia, qué bonito, me encanta. Bueno, yo quería preguntarte, Dayani, eh, supongo que desde muy pequeña, al vivir en casa con papá, con todas las experiencias que él tuvo, con tantos contactos, con tantos seres, con esas experiencias tan alucinantes, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo entraste, cómo se abrió tu percepción a diariamente, prácticamente, a hablar de todos estos temas? A, bueno, yo supongo que tú ya vendrías de allí, de las estrellas y de aquellos lugares, ¿no? Pero un bebé, ¿no? Una niña pequeña que entra aquí en este mundo, en estas circunstancias, con estos papás tan especiales también, y lo vive desde muy pequeñita. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo lo viviste? Todas estas experiencias. Mira, María Ángeles, que muy normal, normal por lo que tú dices, porque nacimos dentro de este
núcleo familiar con esta información. Entonces, digamos que no fue algo que me impactara o no sé, de alguna manera que uno sintiera extraño o ajeno, porque siempre estuvimos en las conversaciones de mis padres y la gente cercana a ellos hablando sobre estos temas. Además que ellos leían muchísimo, son unos lectores, o bueno, papá era un lector impresionante y tenían una biblioteca inmensa de información y de libros de este tipo de contenidos, de todo. Es que era impresionante tener información de metafísica, de todo el tema ovni, de misterios, de cosas paranormales, bueno, de los últimos escritores y amigos de papá de la época y ellos leían muchísimo o nos leían ese tipo de información. Entonces, los recuerdos que yo tengo, por ejemplo, y que mamá nos cuenta además, que la música clásica, por ejemplo, es muy importante para el desarrollo del ser y que, bueno, ahora científicamente lo podemos ver claramente, ampliamente, o sea, ya eso no es algo, ay, wow, sino que ya hay estudios sobre el tema. Y mi papá era un amante, también mamá de la música clásica, y ellos le habían dicho que las vibraciones eran muy importantes para el desarrollo de los seres y más en los bebés. Entonces, desde el vientre, mamá nos ponía música clásica y lo mismo papá. Y cuando éramos muy pequeños también. Y nosotros crecimos escuchando este tipo de música. Entonces, pues eso era muy normal para nosotros. Papá tenía un oído increíble. Él nos contaba, por ejemplo, que em, mi abuelo los ponía a ellos, a mis tíos y a mi papá, a escuchar. Tú sabes que esa era una época de cassettes donde estaba grabada la música y los hacía a pleno oído saber la diferencia de las orquestas que hacían las interpretaciones. Entonces eso era impresionante, es algo que siempre me causó admiración de papá y él solo con escuchar sabía qué orquesta estaba interpretando y pues definía perfectamente cuál era la pieza que se estaba escuchando y a quién pertenecía. Y pues eso nos lo contaba y nosotros lo escuchábamos pues prácticamente todo el tiempo. Y toda esta información igual, como se hacían tantas reuniones en casa, nosotros de chicos pues escuchábamos todo eso, crecimos con eso. También hablaban obviamente sobre el concepto de Dios, el concepto de las religiones y pues obvio en esa época era importantísimo, por ejemplo, que uno estuviera bautizado para poder ser recibido en un colegio. Los colegios eran marianos, eran de jesuitas, de monjas, para poder uno entrar a un buen colegio en ese momento. Y a nosotros, por ejemplo, nos bautizaron grandes. Y fue por la necesidad de poder tener un documento donde decía que estamos bautizados para poder entrar a un colegio. Y yo recuerdo muchos, sí, es una experiencia que recuerdo en mi mente, que el sacerdote le decía a mis papás que, uy, no, cámbiale esos nombres son muy raros, esos no son muy feos, eso póngale Juan, María. Y entonces nos preguntaban, ¿ustedes no se quieren cambiar los nombres? Y nosotros no. Entonces a los tres nos bautizaron muy grandes, ya conscientes, pero fue por ese hecho, obviamente el sacerdote casi no puede decirme los nombres, fue muy chistoso. Y de ahí en adelante, digamos, teníamos relación con la religión desde los centros escolares en los que estuvimos, pero muy conscientes y muy libres también de la información acerca de Dios y el concepto de religión que se manejaba. Por ejemplo, eso era algo para nosotros muy normal, no lo compartíamos con nuestros compañeros porque entendíamos que hablar sobre esos temas pues no iba a ser como un entendimiento, lo comentábamos con nuestros padres, obviamente, y entre nosotros los sucesos, lo que ocurría. También empezábamos a comprender estos sucesos paranormales que se presentaban, no sé, que el fantasma, que se movió el objeto, que el susto, que el muerto. A todas esas cosas nos hemos venido enfrentando en vida y tenemos pues muchas anécdotas desde niños donde pudimos presenciar y vivir estas cosas paranormales y también podernos enfrentar a ellas desde todo tipo, porque eso nos ha pasado muchas cosas que definitivamente eso está para un libro, para contar las anécdotas de la familia desde que éramos muy chicos, muy normal, fuimos creciendo.
Y recuerdo ya empezando secundaria, bachillerato, pues papá dictaba también conferencias en el teatro del colegio, donde pues asistía todo el mundo y pues obviamente eso era, ya todo el mundo se había enterado porque siempre nos preguntan, ay, ese nombre, ¿de dónde es? Entonces Claro. nos decían los extraterrestres, nos ponían apodos, pero nosotros siempre tuvimos como esa fuerza interior de enfrentar ese tipo, no sé, de demostraciones, un tanto en chiste, en burla, que nos hacían los compañeros o las personas. Hasta hoy en día eso causa controversia nuestros nombres y siempre hay como un apunte, un chascarrillo acerca de los extraterrestres o de la información que uno maneja. Para nosotros muy normal. Dentro de mi vida también ha sido algo muy cotidiano que siempre estuvimos o siempre lo hacemos en familia, hablar sobre estos temas, sobre lo que está sucediendo. Hemos dado cada uno en su espacio, en su vida, en su rutina, en su cotidianidad, pues como conferencias, charlas, informaciones, y que no a todo el mundo le ha resonado la información. Digamos que hoy en día ya hay una necesidad del ser por entender esto. Muchos amigos de toda la vida que hasta hace unos años, hace unos meses, empiezan a preguntar, venga, ahora sí, ¿cómo era la historia de su papá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes lo contactaron? ¿Qué fue lo que dijeron? Porque mucha gente conoce la historia, pero no le interesa o no le interesó hace, no sé, 30 años, 20 años que contábamos todas estas informaciones. Muy natural para nosotros, pero sí me siento realmente privilegiada de haber estado en nacimiento en este hogar. Uno ya con las situaciones que le suceden en la vida, pues uno se va dando cuenta que hay cosas especiales dentro de la vida de uno que se van formando y también que como que el universo o la vida misma te va llevando a una vocación o a un sentido que corresponde también al trabajo que hiciera papá en vida. Qué bonito. Yo justo te iba a decir eso. Es un privilegio, pues, tener esta experiencia de que llegas a la vida Ujú. con estos padres tan extraordinarios y tan conectados Sí. y viviendo esas experiencias. O sea, es espectacular. Yo no me lo puedo, intento imaginar, pero tiene que ser alucinante, alucinante. Es como una historia de estas vivida con pasión, ¿no? Todos los días y Ujú. con cosas súper interesantes, sí. Entonces, cuando me hablabas del tema de Dios, a mí me ha surgido así una pregunta. No sé si, bueno, tú me dices, pero ¿qué te trasladó papá de quién es Dios para Enrique Castillo? ¿Qué le decía a sus niños de quién es Dios? Por ejemplo, me surge esa pregunta de repente. Sí, mira, papá fue sacerdote mormón y, y para él fue impresionante, digamos, estar allí y tener ese encuentro, digamos, su primer encuentro en el año 69 fue con Cyril Weiss y fue alguien que conoció a la entrada de un teatro en Caracas, Venezuela, y entraron a ver la película Barbarella, en ese momento que era ciencia ficción, se hicieron amigos por varios meses y él lo invitó a Cyril Weiss, a su congregación, a que lo acompañara a los mormones y hubo una situación muy particular en la que él estaba allí y un hombre de raza negra quería entrar a la congregación y le fue negada la entrada, no lo aceptaron en ese momento por ser de color. Entonces, para papá eso fue impactante, lo consternó, lo movió por dentro. Dijo que cómo era posible que si se suponía que estaban en contacto con Dios y que Dios ha creado todas las cosas y todas las personas, por ser de raza negra, no se le permitiera ser parte del mormonismo. Y en ese momento, papá tuvo, yo creo que es uno de sus primeros momentos donde se le movieron las estructuras, sus creencias, de tal manera que él se retiró del mormonismo ese mismo día. Y eso fue muy impactante. A mí eso me parece increíble. Siento que esas son las cosas a las que debe llegar el ser humano, donde se conmueven tanto las estructuras, las bases que se supone que uno tiene sólidas o como verdad, que te muevan de algo y que te hagan reflexionar acerca también
de la convivencia, del amor, de la tolerancia hacia todos los seres que nos rodean y de ese concepto de Dios. A partir de ahí, pues obviamente papá empezó a preguntarse y a cuestionarse acerca de Dios. Y empezó esa búsqueda también porque él creía que estando en el mormonismo estaba, digamos, en una de las religiones, pues que se suponía que tenía la verdad. Ya más adelante con sus contactos extraterrestres, que una de sus primeras preguntas en su primer viaje en nave, precisamente fue el concepto de Dios. Y su contacto con los de Pléyades, ellos le mencionaban que ese concepto de Dios no es como el que nosotros tenemos aquí a nivel planetario, que son creencias, que todavía lo vemos como el viejito de barbas blancas, vestido de blanco, con sandalias, el cabello largo, y que te juzga y te manda ya el rayo, la centella, por algo que se supone que estás haciendo mal. Y ellos le decían que esa energía la denominaban el gran ignominado, porque no tiene un concepto en el cual se pueda encerrar, porque es todo lo que existe. Así como nosotros lo pensamos, el bien, el mal, absolutamente todo. Y que ellos también estaban en ese proceso, aunque obviamente están muy avanzados en comparación a nosotros, en desarrollar o entender esa energía creacional. Entonces, es todo. Y por eso empata con la información que ha llegado a nivel planetario de los grandes maestros, de las grandes civilizaciones que han resguardado ese concepto acerca de Dios, que lo es todo, que es la piedra, que es el agua, que es el anciano, que es el niño, que es el aire, que es el árbol, que es el animalito, que es la mosca, que es la cucaracha, que es absolutamente todo y que por ende merece respeto y está en cada uno de los seres vivos y del planeta mismo, del mismo cosmos. Y eso era las reflexiones que teníamos con ellos. Y obviamente nosotros, yo recuerdo que llegábamos como, venga, ¿cómo así? Nosotros fuimos al colegio y nos hicieron allá una misa larguísima y que el rosario y que arrodíllese y que allá enfrente de un Cristo crucificado, entonces, ¿quién es Jesús? ¿Qué pasó? Y todo eso lo fuimos preguntando, indagando y se nos contestaba, digamos, desde esta perspectiva, desde este conocimiento sobre cada uno de los maestros. Y para nosotros, y nos daban obviamente el conocimiento de, mira, esto no es de todo el mundo. Lo que sabemos es esto y nosotros lo entendíamos desde ahí, o sea, no creo que ninguno en ningún momento dijimos, ay, no, yo me quedo allá con la monja o algo haciendo en cuanto al tema religioso o en esas misas, digamos que eso era más un compromiso que se adquiría social, porque hasta el concepto mismo de la muerte para nosotros era muy diferente estando muy niños, porque se nos explicó que la muerte no existe, que existía la reencarnación, cuál era el objetivo de esa reencarnación, qué sucedía al ser cuando desencarnaba. Nos explicaron sobre el ente biológico, que es el cuerpo físico, cuánto tiempo duraba conectado a través del oído en esta realidad, cuánto tiempo estaba, digamos, fuera del planeta Tierra, que son 200 años. Tiempo tierra que está en el proceso del ser para poder volver a encarnar a nivel planetario. Entonces, como te das cuenta, son una cantidad de conceptos y situaciones que vivimos desde muy niños. Por ejemplo, mamá que tenía que estar trabajando todo el tiempo y con nosotros tres chicos, entonces que tenía, tú sabes que esa era la época, no había lavadoras, no había una cantidad de cosas, entonces era lavar la ropa, hacer el aseo, la comida, que las tareas, que todo este tiempo, entonces mamá decía, no, yo para embolatarlos, entonces ella nos empezó a enseñar acerca de la telepatía y nos hacía ejercicios como, bueno, listo, mientras yo cocino, entonces yo voy a pensar un color. Ustedes tienen 10 minutos, van y se concentran, hacen una meditación. Nosotros hicimos meditaciones súper niños. Y cuando ya tengan el color, yo lo anoto aquí, ustedes vienen y cada uno me dice cuál es. Color, animal, persona, lo que sea. Si sonaba el teléfono, que en esa época era el teléfono de disco, entonces a ver quién está llamando, a ver quién.
dejaba timbrar y ya, eso era más rápido, tenemos que decir y contestaba y entonces alguno atinaba o los tres atinábamos y esas eran nuestras experiencias o nuestros juegos. Jugábamos también con las cartas Zener, por ejemplo, para activar la telepatía. Entonces era muy divertido, muy entretenido y eran juegos que pues obviamente no se compartían con cualquiera, aunque nosotros yo recuerdo que llevábamos como esos juegos a nuestros compañeros también y de alguna manera durante el colegio los tratábamos de exponer, explicar y hacer verídicas las situaciones. Ahí pensando en eso, me haces recordar que yo les decía a mis compañeros, es que usen la telepatía, eso es muy fácil manipular a alguien. Entonces, ay, ¿qué cómo? Le dije, eso es sencillo, a ver, usen su poder mental. Entonces, yo decía, mire, le voy a hacer ver el reloj al profesor. Entonces, le voy a ordenar que lo mire. Y le voy a decir, ay, profe, ¿qué hora es? Y no va a saber, porque como fue una orden mía, no fue consciente y va a tener que mirar otra vez. Entonces, ya eran, ¡ay! Y yo lo hacía y duraba ahí hasta que él miraba el reloj. Entonces, yo, ay, profe, qué pena, ¿qué hora es? Y tenía que volver a mirar y todos eran como, ¡ay! Entonces, eran cosas muy sorprendentes y que para nosotros eran cotidianas y normales. Y de cierta manera, pues eso también activa nuestros dones, sino que pues esas faltas de práctica también, cuando ya te involucras en la cotidianidad, cuando ya creces, cuando ya estás por terminar un bachillerato, cuando ya estás mirando a ver qué vas a estudiar, cuando ya entras a la universidad, pues son otros momentos, otros lugares, otras personas con las que no se pudo compartir o no tenían obviamente estas mismas vivencias y pues le va cambiando un poquito la vida. Por ejemplo, mamá es reikista y siempre nos enseñó a sanarnos. Entonces ella nos sanaba, nos hacía imposiciones de manos. Sabemos que a través de la energía también podemos sanar los animales y específicamente a mí que me interesan todas estas cosas, más que a cualquiera de los otros dos hermanos, pues yo sí hacía mis prácticas con los animales y tengo unas experiencias pues muy bellas acerca de eso, de la sanación en los animalitos. Eso digamos que llega a mi mente en este momento. Qué maravilla, qué experiencias, qué maravilla. Eso es, digamos, cómo realmente habría que criar o educar a los niños desde niños, Ujú, o sea, desde sí. muy chiquititos en casa. Pero bueno, oye, eso quizá llegue algún día, bueno, vosotros ya lo habéis vivido, pero que ojalá que se Ujú, expanda o se vaya, claro, conforme. Yo supongo que esto va con la evolución y la conciencia sí. que va alcanzando pues eso, las humanidades, ¿no? Y todo llega, pero es como, cuando lo cuenta, a mí es como una sensación de qué alegría, qué felicidad, qué Ujú, bonito, qué entrañable, porque además activas ya al niño en el camino, en su camino normal del ser, porque ese debería de ser en la educación normal, ¿no? Y no la otra, que es la que te sí. coarta y la que de alguna manera te corta las alas, no te deja ser tú, ¿verdad? Qué bonito, me encanta lo que nos Ujú, cuentas. Bueno, y nos vamos a ir a anuncios, volvemos enseguida. Y yo te quería hacer ahora la pregunta de si tú has vivido alguna experiencia de contacto con papá ok, o has tenido has compartido alguna experiencia de contacto con papá. ¿Ok? Entonces nos vamos y volvemos enseguida. dale. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Cuéntanos que estamos expectantes. Pues mira, yo sí he tenido varias ya encuentros con papá. Es así de muchas cosas increíbles que me han pasado con papá. Creo que todos hemos tenido una experiencia en particular con él y hemos podido tener unas como colectivas. Pero mamá, mi hermano Orión, también hemos podido desde la individualidad tener cierto contacto o experiencias particulares después del deceso
de su cuerpo biológico, muy interesantes. Em, Hay una en particular, todas son interesantes, obviamente, pero hay una que me sucedió en septiembre del año pasado, en 2022, que me movió muchísimo esa experiencia y fue que mm, tengo sueños lúcidos desde muy niña. Trato de, cuando tengo el tiempo, el espacio y definitivamente mi cotidianidad no me absorbe tanto en el trabajo, poder hacer uso de las prácticas que hay para poder recoger la energía y poder tener sueños lúcidos. Y estando en una de esas, estuve con papá. Entonces me sorprendió pues verlo y a mí me da mucha emoción, obviamente, porque sé que si papá se me aparece a decirme algo es porque es que, mejor dicho, bajó específicamente a decirme algo muy importante. Y eso fue que me decía y me repitió muchas veces, como Dayita, Dayita, se vino la Tercera Guerra Mundial. Es inevitable y es bélica. Y me lo repitió muchas veces y lo vi así muy afanado, diciéndomelo y sentí que me lo repetía era para que no se me fuera a olvidar al despertar. Y entonces yo dije, ay, papá, ¿cómo así? Me dijo, sí, Dayita, acuérdate, yo les dije que era para 2025 pero va a suceder antes y no hay nada que hacer, ya no la podemos detener más. Entonces yo dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Nosotros acá en Colombia, yo dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? No tenemos la tierra, no tenemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Entonces me decía, tranquila, Dayita, aquí en Latinoamérica, pues obviamente no va a ser tan fuerte como en estos otros países. Entonces van a estar bien, sí va a haber dificultades, pero van a estar bien. Y después de ese momento vas a recibir instrucciones. Entonces le dije, pues listo. Y yo le quería preguntar más cosas a papá y entonces me dijo, no, Dayita, solo vine a decirte eso. Yo ahorita no puedo conversar más contigo, eso será más adelante. Entonces yo quedé así como, bueno, listo, ok, como que, y me quedé pensando en eso, obviamente. Y en ese momento entonces ya se fue papá y quedé viendo, estaba como en la mitad de una vía, de una carretera, viendo hacia el horizonte. Y entonces veía como unas casas a los lados y el horizonte no era muy poblado y me puse a ver el cielo y el cielo se empezó a teñir de un naranja rojizo muy intenso y entonces a mí me pareció curioso y me puse detenidamente a revisar y a ver y se tiñó completamente de un naranja rojizo intenso y de pronto vi que algo como que venía en el centro de ese cielo y era una entidad femenina que tenía una capa también roja y un báculo en la mano izquierda. Em, Su cabello era negro y ella no era hermosa, no era bella, más bien era como de sus facciones duras, fuertes, no agraciada, por decirlo de alguna manera. Y ella me nombró de alguna manera, empezaba el nombre por ese, y yo siempre siento que, claro, de venir del sueño lúcido acá, no traigo toda la información. Entonces yo decía, ay, no, ¿cómo hago? Yo dije, ah, no, ese nombre yo lo conozco, yo lo he escuchado, eso no se me va a olvidar por nada del mundo. Y yo dije, ah, no, yo lo conozco. Y ella me decía, ay, no puede ser, fulanita, tú otra vez aquí. Y yo tranquila, yo nunca sentí como miedo o algo. Entonces yo le dije, ¿cómo así que otra vez aquí? No entiendo. Me dijo, sí, mira. Y entonces hizo así con el báculo. Y entonces me mostró que yo estuve, ahí sí, casi se me sale el corazón y me tocó hacer un ejercicio de respiración porque me causó mucho impacto y me mostró que yo estuve en la Segunda Guerra Mundial, me vi vestida de alemana, todo el traje, el cabello recogido, la camisa, la falda tubo, y yo estaba en unos búnkers y estaba en los aviones y yo ayudaba a las mujeres a resguardarse. Y entonces ella me quiso dar a entender que yo también estuve en la Segunda Guerra Mundial y estuve ayudando a la humanidad de cierta manera y que había impedido cosas. Y estaba muy molesta de verme. Eso a mí sí se me salió el corazón totalmente, me tocó respirar, respirar, respirar. Y esa sensación me hizo volver, digamos, al despertar acá en este plano. Eso me dejó muy impactada. Y al siguiente día, claro, yo le comenté a mi mamá, a algunos amigos cercanos, mira lo que me acaba de pasar. A esa hora yo hago audio siempre para poder tener la mayor recordación del detalle de lo que me ha sucedido. Y el día, en esa amanecida,
empezó el primer reporte de los cielos naranjas. Creo que fue, si no estoy mal, en China, que se vio ese cielo naranja intenso, rojizo, y hubo varios días donde se presentaron esos cielos. Por ejemplo, ese es el tipo de experiencias que tengo con papá. Madre mía, qué impactante. Me ha dejado un poco así, qué emocionante, porque además los sueños, estos sueños vívidos que son como, realmente son como reales. Ujú. Sí, Claro, tú los estás viviendo y es real. Es como si saltaras a otra línea de tiempo, si saltaras a otro espacio sí, donde eso parece que está sucediendo, ¿no? Y es lo que dices, ¿no? Tengo que respirar, ¿no? O el ujú, corazón se me sale, ¿no? Es un sí, poco así, pero bueno, esto se habla mucho y de hecho, Enrique Castillo Rincón, tu papá, una de las noticias o contacto más importante fue este, ¿no? El que le comunicaron de una tercera guerra mundial, ¿verdad? sí, sí. Entonces, ¿tú crees que es posible que que esa tercera, sería tercera guerra mundial, no se lleve a cabo? No sé, si cabe esa posibilidad o si en otra línea de tiempo, porque sabemos que hay muchas líneas de tiempo, en algunas líneas de Mm. tiempo habrá guerra, en otras líneas de tiempo no lo habrá. Entonces, ¿tú crees factible que se pueda cambiar el transcurso de la historia? Mira, algo que le dijeron a papá precisamente porque en su primer encuentro le hablaron sobre la Tercera Guerra Mundial, entonces él quedó muy afectado, que le decía, no puede ser, acabamos hace poco de salir de una segunda, ¿cómo va a haber una tercera? Y a él le dijeron en ese momento que iba a pasar sí o sí. Entonces él decía, pero ¿cómo qué hacemos? Dijo, no, digamos en esa línea del tiempo, que ellos obviamente pueden ver ese futuro, causa-consecuencia, veían que se daba. Entonces decía, hay una posibilidad, que es poco probable, pero ocurriría si la humanidad despertara e hiciera su trabajo interior. Sería la única manera en que se evitara ese tercer confrontamiento entre las potencias. Y para ello, pues obviamente deberían tener un despertar y una vibración colectiva dentro de los cambios evolutivos del ser humano. Pero realmente a hoy, si me preguntas a mí, viendo todo lo que ocurre a nivel mundial, lo único que puedo decir es que esos 9 tiempos que cambiarán al mundo, que ya estamos en el octavo, o sea, de ese séptimo al octavo tiempo, estamos en eso, son 9, todo se ha dado. O sea, uno dice, oh por Dios, esas profecías todas se han cumplido al pie de la letra y no hay en este momento algo que yo diga, no, pero si la humanidad cambió, mira la belleza, despertamos, estamos cambiando el planeta, el clima está equilibrado, no se están contaminando los ríos, no se están contaminando el aire, somos unos mejores seres humanos, no hay violencia entre nosotros, pudimos sanar nuestras emociones y ya en los hogares se ve solo la paz, el amor, la comprensión, pero eso no es así. A nivel planetario están sucediendo cosas gravísimas, súper tristes, o sea, muy fuertes. Y yo a veces le digo a las personas, ¿usted en qué planeta vive? O sea, usted no ve las guerras, usted no ve el hambre, usted no ve los abusos, usted no ve la energía negativa, tú no estás viendo las vibraciones, todo lo que es visto la mano de creencias en las que estamos envueltos y no nos deja ver la realidad y por eso actuamos negativamente y tenemos obras, acciones, pensamientos, palabras bajas y querimos y nos herimos a nosotros mismos. O sea, solo mire a su alrededor y uno se puede dar cuenta que estas grandes potencias están llenas de soberbia y de esas ansias de poder y que no les interesa la humanidad y que pues obviamente todo estandarte económico, social, lo que llamamos como Matrix, está súper bien plantado y esa agenda sigue su rumbo y su camino. Si me preguntas a mí, definitivamente concuerdo con eso que dejaron los hermanos y con esa información de las profecías donde dicen que inevitablemente va a haber este confrontamiento y pues no hay nada que hacer. Yo siento que el ser humano para que despierte, así como les contaba esa historia de papá al inicio,
necesita algo que lo mueva muy fuerte en su ser para que reaccione, para que recapitule, para que reflexione su vida, sus acciones, su situación, su realidad y haya un cambio verdadero y así poder de alguna manera unirnos en vibración. Sé que de todas maneras los seres humanos que están en estos procesos evolutivos y que están obviamente haciendo su trabajo interno, que no solamente, digamos, es hacia adentro, hacia todos mis procesos, sino que también estoy pendiente de lo que sucede a nivel planetario, pues todo este pensamiento, esta meditación, esta energía que uno vuelca hacia los lugares, hacia las personas, hacia las situaciones, en gran medida ayudan, por supuesto, pero no somos la mayoría, no somos la mayoría. Entonces sí ayuda, pero no es suficiente como para cambiarlo. No es suficiente para cambiarle la mentalidad a alguno de los presidentes que están en estos conflictos. A la misma sociedad no se alcanza. Y tú sabes bien que esos cambios tienen que ser internos. Y hasta que estos seres, que son los que comandan realmente y llevan la batuta de nuestros países y nuestras sociedades, no cambien su ser interior, su pensamiento acerca de lo que es realmente la verdad, lo bonito, la tolerancia, el no conflicto, la no guerra, la no violencia, pues no va a haber un cambio, porque esos son los gobernantes que tenemos en este momento como una realidad de la sociedad en que cada uno vivimos. Totalmente. Y es cierto que, bueno, que ahora en esta era, pues hay más gente que va despertando, hay más Mm, gente que se va interesando, hay más gente que tiene contacto, hay más gente que se abre a una vibración a través de, pues, de su ser de amor, ¿no? Pero todavía quedan muchas ujú, personas que no quieren saber nada, que están sí, ciegos, que nos ven como bichos raros, que, ujú, bueno, que están en su experimentación y en su evolución, pero muy sí, cerrados, muy cerrados. ujú, Bueno, nosotros, cada uno, lo único que podemos hacer, supongo, es poner nuestro granito de arena correcto. personalmente, ir a nuestro interior, iluminarnos y conectarnos con nuestra chispa divina y hacer lo mejor que Ujú, podamos, cada uno donde estemos. De hecho, no hay muerte, todo es un cambio y una transición. Y si, bueno, pues supongo que si tiene que llegar esta guerra, pues unos se irán. Tú has dicho que algunos se quedarán o algunas zonas de esta ujú, tierra quedarán, ¿verdad? sí. Yo doy por hecho que, no lo sé, pero bueno, te lo pregunto, doy por hecho que la guerra será aquí en Europa, seguro, Sí, porque aquí es donde... de esa profecía de los 9 tiempos, se habla precisamente que va a estar incluida Estados Unidos y China. Y que antes, digamos que hay una característica especial para uno saber, digamos, cuándo va a ocurrir, y es que va a haber un conflicto en Medio Oriente, que de eso es lo que menos se habla en noticias, sobre los Sí. conflictos actuales de Medio Oriente, y que allí va a haber un conflicto tan tenaz que pues obviamente va a haber como una ola, un boom de alerta mundial de, mire, va a pasar acá en este lugar y tenemos que unirnos y esto no puede pasar y tenemos que fortalecer las leyes de la no guerra, la no violencia y se va a hablar de paz por primera vez en todo el mundo. Que cuando suceda eso, esa es la alerta y la alarma que se vino el tercer encuentro mundial. Ok, ok. Bueno, nosotros seguiremos cada uno y los espectadores que nos vean, cada uno que siga su curso, su camino, que intente ser mejor persona cada día. ¿Qué mensaje le podemos dar? ¿Qué mensaje crees tú que le podemos dar Porque habrá gente implicada y gente no implicada, dependiendo de dónde pues hemos Ujú. decidido estar para llevar a cabo nuestra labor, ¿no? ¿Qué le podríamos María decir? Ángeles, sí, Sí, y eso es muy importante, hacer la aclaración, porque no nos podemos llenar de miedo. No sabemos si en correspondencia, dentro de los compromisos que adquirimos de vida, estemos presentes. Podemos irnos antes, como nos ha claro, sucedido a claro, muchos a nivel claro. planetario, pero sí es usar el tiempo que tenemos en este momento, que es lo más valioso que tiene el ser, en este momento es el tiempo, y que ese tiempo se dedique exclusivamente a la transmutación interna y a esa búsqueda de la verdad del individuo,
donde podamos nosotros reconectarnos con nuestro yo superior, donde podamos conectarnos con la fuente, donde logremos la mayor avance acerca de lo que se tiene como verdad en esta realidad y poderla entender para mejorar esa humanidad que nos confiere, para poder ser mejores, para podernos amar, para poder perdonar, para poder entender todas estas emociones que realmente son las que nos hacen fluctuar entre el bien y el mal, porque eso nos causa dolor, pena, sufrimiento. Entonces, saber qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que nos causa eso y poderlo revertir, que es muy equivalente a entender cuál es mi karma y cómo volverlo dharma desde el entendimiento. Siento que es un momento, los extraterrestres hablan del tiempo del no tiempo. Y eso es porque estamos ya en ese momento de transición, de transmutación, de transformación en la evolución humana y que lo que ya no se hizo en esta vida, pues ya no hay más tiempo, digamos, para poderlo aprender, para poderlo entender, para poderlo usar. Pues mucha gente aún sigue esperando, no, eso en la otra vida hago tal cosa, no, eso dejo para mañana, no, eso para qué medito hoy, no, eso para qué voy y pido perdón. Entonces seguimos postergando realmente los procesos que necesitamos para activar nuestro interior, para poder vibrar alto, para poder estar en comunión con todos, porque todos somos uno y ahí es donde realmente nos podemos conectar como humanidades en la vibración, en ese pensamiento y así es que podemos ayudar y ser más, o sea, que esa fuerza energética que nos abrace por vibración, así estemos en un país totalmente diferente, en un continente totalmente diferente y lejos, realmente nos conectamos vibracionalmente y podremos ayudar a nivel planetario, solo con que hagamos nuestro trabajo interior. Así que los invito a que reflexionen, a que mediten sobre la importancia del tiempo, de esta vida, de esta existencia, en qué lo estamos invirtiendo, a quién se lo estamos dando, cómo lo estamos usando o mal usando realmente para poder hacer todos estos procesos internos que nos corresponden y poder lograr así elevar nuestra conciencia y seguir en el siguiente paso y salir de esta realidad. Bueno, es importante también lo que nos contabas de no hay muerte. Cada uno Ujú, según deje, si en su misión está irse, según deje las cosas así, las cogerá a continuación en la siguiente ujú, vez que reencarne o quizá haya gente bueno, que vayan a otros planos o que vayan a otras dimensiones o que vayan a otros planetas más avanzados si se han trabajado, ¿verdad? Entonces cada uno irá al nivel que le corresponda, seguirá, porque somos eternos, somos infinitos. Entonces, sí es verdad que hay que decir que ni pánico ni miedo, o sea, esto es ujú, algo que se ha dado y que se va a dar siempre. Estos son ciclos o son renacimientos para vivir la experiencia. Entonces, los que se tengan que ir, pues habrán decidido irse y los que se quedan habrán sí. decidido quedarse, pero lo más importante es trabajar día a día, como bien dices, trabajarse interiormente y pensar que no tenemos más que el presente, porque no sabemos realmente Ujú. cuándo nos vamos a ir. A lo mejor lo que tú dices, nos vamos antes de que llegue esa guerra, Sí, porque total. Y como... además, María Ángeles, poder vivir el instante presente. Ellos hablan del instante, continuo instante. Y eso es ser consciente del aquí y el ahora, que podamos en este momento, en este instante, que si me toca desencarnar, que yo me vaya feliz, que haya amado, que me haya sentido amada, que yo no tenga aquí ninguna dependencia, absolutamente nada. Así me voy, estoy tranquila, no tengo apegos materiales, apegos emocionales, no le debo nada a nadie, hice mis perdones y me voy feliz con el aprendizaje que pude tener hasta hoy. Y llegar a ese momento, pues requiere realmente una atención total de mi parte hacia lo que yo estoy haciendo, hacia lo que yo quiero, hacia lo que me hace feliz. Es conciencia, conciencia de mi realidad, de nadie más, sino en la que yo estoy en este momento. Y es un trabajo interno que muy
pocos han logrado activar, discernir qué es por ahí y no en la atención del otro, porque se ha vuelto también unas programaciones que es preferible que tú estés atento del día allá, de los hijos, del esposo, de la abuela, del tío, de todo el mundo, del vecino, menos de uno. Y entonces no hace su trabajo interior. Si cada uno de los seres humanos que estamos aquí y ahora hiciéramos ese trabajo interior, pues ya podríamos hacer nuestro trabajo y saldríamos y todos estaríamos más felices y podríamos Total, compartir de una manera hermosa, armoniosa, tolerante y con conocimiento. total, total, total. Bueno, tomamos nota de todo ello, porque eso es lo importante realmente. O sea, tenemos el presente, no tenemos nada más Ujú. y día que dejemos pasar, como tú dices, es día que no vale. Sí, Al final es. Y luego hay mucha gente que es verdad que busca esa luz o que busca algo fuera y siempre miran ujú, al otro y siempre buscan a un gurú, a un maestro, o van a venir sí. a salvarnos o va a venir no sé quién. Uy, sí. Que no se trata de eso, que la luz o el camino está dentro, no está fuera. Y que no hay que buscar fuera lo que tú ya eres, lo que tú ya tienes. Al final es la reconexión con el maestro interior, con la chispa divina que que ya tenemos todos, que ya somos, ¿no? Sí, Bueno, ahí vamos, y cada uno poniendo su granito de arena para inspirar, porque es verdad que no sirve, nadie puede hacer nada por nadie, nadie viene a salvar a sí, nadie. total. Cada uno De viene a acuerdo. iluminar. Yo siempre digo, si cada uno nos dedicáramos a iluminarnos, el mundo ya estaría Ujú. iluminado. Y Totalmente la de mejor acuerdo contigo. herencia que podemos dejar a nuestros hijos, a esta humanidad, es nuestra propia iluminación. No hay otra Sí. herencia. Pero bueno, ahí vamos, haciendo lo mejor que podemos cada uno y intentando ser mejor persona cada día, ¿verdad? Cada día en cada momento. Bueno, vamos a, qué interesante, me encanta esto que hablamos y espero que les llegue a muchas personas porque seguro que les va a gustar mucho también. Vamos a hacer la última paradita, si te Ok, parece, dale. unos minutitos y seguimos a continuación con estas experiencias y con esta charla tan enriquecedora. Muchas gracias. Dani. Bueno, ya estamos de vuelta. Y ahora me gustaría preguntarte si personalmente has tenido alguna experiencia con seres de otros mundos, con tu familia estelar, con esos hermanos mayores, con esos seres de luz que siempre nos acompañan, aunque los veamos, bueno, algunos los podemos ver, otros no los pueden ver, pero siempre nos acompañan, siempre han estado cerquita. Y me gustaría que nos contaras alguna experiencia personal. Bueno, yo he tenido varias experiencias. Tuvimos una a nivel familiar con mamá de mis hermanos en los años 90 eh, con las Pléyades. Muy interesante, obviamente no al nivel de papá, pero pudimos ver sus naves gigantes. He tenido, yo digo que eso es una experiencia impresionante de haber podido ver un ovni así súper cerquita, ver las dimensiones y haber visto muchos, muchos muy cerca. O sea, no que es el punto por allá que se mueve, que puede ser un satélite, no, cerquita, donde tú le ves las características, el diseño. Y eso lo vimos a nivel familiar y tuvimos un contacto también con ellos muy interesante, que siempre lo reservamos para la familia porque no es nada que nos haya, digamos, pasado como a papá, que es a nivel planetario, sino es más dentro de la intimidad, pero lo pudimos tener. Y he tenido también mis experiencias em, personales, que normalmente son también, bueno, puede ser, no sé, viaje astral o sueño lúcido, pero he tenido con algunas civilizaciones también contacto, he tenido unas experiencias muy interesantes, impresionantes otras también, porque es como entre eso que te empiezas a quedar dormido y te pasan cosas que, oh por Dios, estás despiertica, o sea, eso es que me estoy apenas recostando y cerrando el ojo y te pasan y me han pasado cosas muy increíbles en relación a eso con estos seres. No, yo soy fascinada con todo lo que me pasa, con la información que recibo. He tenido también experiencias donde he estado como en otros planetas.
como en otros lugares. Bueno, digamos que son experiencias que me han durado hasta, no sé, cuando lo cuento puedo hablarlo 40 minutos con detalles de lo que me ha sucedido. Entonces sí, sí han sucedido cosas bien interesantes con otras realidades, con otros seres, con otras civilizaciones. Y sí me gustaría, digamos, tener una así como papá, como venga, baje, lléveme y venga, le pregunto, porque tengo miles de preguntas después de todas estas investigaciones, de todos estos procesos, de la misma información que ellos dejaron y después como de analizarla, practicarla, pues obviamente empiezan a surgir más bien otras preguntas, otras situaciones que pues si tú no lo estudias, pues de ninguna manera lo preguntarías. Entonces siempre he dicho, no, si llega a suceder, si en algún momento en mi vida está planeado, por supuesto es un plan cósmico, en que tenga una experiencia muy similar a la de papá, tengo muchas preguntas. Siempre les digo, si van a aparecer, me hacen el favor, me dejan ahí un tiempito antes para todos los cuestionamientos que tengo y me los resuelven, porque yo quiero saber, quiero entender, quiero profundizar en otras cosas de todas las temáticas que se puedan vincular dentro de este fenómeno extraterrestre y la evolución humana. Qué bueno. Eso nos gustaría mucho, que bajaran directamente. Yo creo que se da, lo que pasa es que no somos conscientes. Eso, bueno, sí Sí, somos muchas conscientes, veces creo. pero también estamos con ellos y cuando salimos muchas veces Ujú, estamos con ellos. Lo que pasa es que, bueno, luego recordamos algunas cosas, otras no, pero bueno, lo suyo sería lo que tú dices, que bajaran así de día, que estamos ujú. despiertos, que estamos aquí, que Sí. lo percibiéramos todo desde directamente, en vivo y en directo, no en viaje astral, Ujú. y poder preguntarle, eso sería, vamos, sería extraordinario, desde luego que sí. Y bueno, ¿y de papá? ¿Qué experiencia de papá? De los contactos, de todo ese bagaje de tantos años, de tantas experiencias maravillosas, ¿cuál ha sido la experiencia que a ti te ha impactado más? O el mensaje, o qué es lo que, o la conexión con qué seres son los que te han llamado más la atención o te ha impactado más. Es muy difícil, digamos, dentro de todo ese contacto, tener algo como de más impacto. Siento que todo es un total impacto, la información. Em, Hay, digamos, anécdotas de ese contacto que tuvo papás, que son muchas, pero digamos, sí, siempre cuento una muy, pues no, algunas especiales, eso me pongo a recordar y son varias, pero hay una en especial. Yo soy maestra en artes plásticas, entonces pinto. Y una vez papá solo se la contó a muy pocas personas, a muy pocos investigadores que tienen esa información, y es que en su viaje en nave, el primer contacto que él tuvo en nave, él sacó un esferito desde su bolsillito de la camisa y fue a escribir el siguiente contacto donde iba a suceder. Entonces, la fecha, la hora y todo. Entonces él pidió como, ay, por favor, regálenme una hojita que necesito escribir esto. Entonces, Krishna Merk, el comandante de la nave, le dijo, ay, Enrique, déjame ver esa pluma, ese esfero. Y mi papá dijo, ve tan raro, ¿por qué le causa curiosidad eso? Entonces él se la acercó, y entonces le dijo, no, Enrique, lo que pasa es que es muy similar a la pluma que usan nuestros ingenieros biólogos dadores de vida. Y los ingenieros biólogos dadores de vida son aquellos que crean vida en los mundos, que crean la vida desde los animales, las plantas, la vida humana, como la conocemos acá. Entonces dijo, mira, y le alcanzaron uno de los ingenieros biólogos dadores de vida. Entonces le dijeron, mira, Enrique, le calzaron una hoja, le dijo, dibuja lo que tú quieras. Entonces papá dijo, ¿qué? Y dibujó una mariposa. Entonces papá decía, o me contó en ese momento, yo la fui dibujando y se fue materializando en 3D. Y además que yo dibujaba y aparecía con colores, o sea, yo no necesitaba venga los marcadores, los plumones, la acuarela para echarle color, no. Aparecía tal cual como yo la tenía en la mente. Y a mí eso me pareció tan fabuloso. Entonces, Krishnamar le dijo a mi papá, sóplala. Mi papá decía, era ver la mariposa ahí encima de la hoja. Entonces dijo, sóplala. Entonces dijo, yo la levanté, la soplé y la mariposa voló. Y le decían, si ves, Enrique, este es el soplo de vida. El ser humano
es un Dios en potencia. Ustedes son creadores y van a llegar a ese logro. Entonces yo decía, ay, Dios mío, qué emoción. Y yo cada vez que pinto, veo un atardecer o algo, yo decía, oh, por Dios, ahí en cada árbol, en cada insecto, en cada animal, está la creación de un ingeniero biólogo dador de vida. En cada uno de los seres que tenemos, nuestras mascotas, un cielo estrellado, un atardecer, un amanecer, o sea, eso es tan bello, yo siempre lo veo, yo no sé, la brisa, el cambio de los tonos, y yo digo, wow, o sea, son unos artistas maravillosos. Y eso me conecta mucho en el momento de tener alguna creación, de dibujar algo, de pintar algo. Eso me causa pues una emoción muy grata, además de entender pues que nos falta mucho, por supuesto, pero que estamos en ese camino a esos aprendizajes para poder llegar a ellos. Yo digo, ay, wow, ¿cuándo será? Bueno, ahí con toda la paciencia y siempre digo, bueno, yo voy rapidito, rapidito, todo lo que yo pueda aprender, me lo aprendo, lo investigo, lo profundizo, porque yo digo, no sé, así tengo que hacer toda la existencia para poder llegar rapidito a esos procesos, pero esos procesos son de 25.000 años. Nos falta muchísimo, estamos en un planeta primario, pero eso me motiva y me emociona grandemente saber todos los alcances que tiene nuestra esencia. Qué bonito. Bueno, papá tuvo muchos contactos con muchos seres de muchos lugares. ¿Cuántos más o menos en total? ¿De cuántos lugares más o menos? Podríamos decir. ¿De cuántos sitios o cuántos seres de razas o de lugares diferentes tuvo contacto papá? Papá tuvo el primer contacto con los de Andrómeda. Los de Andrómeda son unos seres altamente avanzados y espirituales. em, y digamos que ese fue el primer contacto que tuvo y le explicaron a papá que estábamos en un planeta primario, que estábamos en los primeros inicios de la evolución y que se había demorado, digamos, ese tránsito, lo que conocemos hoy día como ese despertar, como esa trascendencia, y que había que hacer, obviamente, unas intervenciones que estaban avaladas por el Consejo de los 24 Ancianos para mirar si se podría avanzar o qué era lo que estaba sucediendo aquí a nivel planetario porque teníamos una intervención, ellos lo llaman la otra fuerza, y eso había detenido nuestro proceso y que no todas las civilizaciones, digamos, habían pasado por guerras o por todas estas instancias negativas como el planeta Tierra. Había civilizaciones como por ejemplo los de Venus, que ellos no habían pasado ningún tipo de guerra y que por ende nos iban o lo iban a dejar a él en contacto con los de las Pléyades, que eran unos hermanos em, más cercanos a nosotros, digamos en evolución, que nos llevan más de 1.000 años de evolución, pero que entendían nuestro proceso en este momento porque ellos sí habían pasado por guerras, y ellos hacían referencia a las guerras de Orión. Entonces, después de ellos entró con los de las Pléyades, entró también, digamos, eso es con un planeta especial de las Pléyades, porque Pléyades es inmenso, y también nos hablaban del Sol central, Xiel-Ho, y él tuvo contacto también con los Elohim. Hasta nosotros hemos llegado a pensar que algunos de los mensajes que él recibió fueron directamente de la fuente. Los Elohim son los creadores de mundos. Entonces, pues esto es increíble porque si uno escucha esos mensajes es como si el mismísimo Dios estuviera hablando. Y tuvo después contacto con seres de Manet, que fue una civilización que entró, que iba de paso a nivel planeta Tierra y se le permitió a ellos interactuar con papá, donde le contaban que ellos eran unos seres que eran como verdes fluorescentes y que les causaría mucho impacto verlos, que eran humanoides, porque ellos se alimentaban de clorofila y que tenían unos avances en biología y ellos venían a hacer los estudios de todas las plantas que había a nivel terrestre. Le hicieron algunas preguntas a papá que decía, uy, no, qué vergüenza esas preguntas, Dios mío, cómo contestarlas, como por ejemplo, venga, ustedes, ¿por qué se están matando por un papel verde? Si tienen todos los recursos, ¿qué sucede ahí? ¿Ustedes por qué se introducen en la boca
pues hablaban del cigarrillo como del tabaco y que eso causaba cáncer y todos los, o sea, ¿por qué se autoflagelan? ¿Por qué se autoenferman? ¿Por qué se hacen eso ustedes mismos? Y decía papá, oh Dios, eso fue muy difícil poderlo contestar y me daba vergüenza hablar a nivel humanidad sobre estos temas. Después tuvo también contacto, imagínate, con los Elohim, con los creadores, quienes le entregaron la información de los 7 impulsos motores y los 7 pasos gestores para la elevación humana y hablan de la fórmula hombre universal, que es el superhombre cósmico universal, que son los procesos que llevamos nosotros y que cuentan, ha pasado todo el hombre cósmico universal y nosotros estamos apenas en ese primer impulso y en el tercer paso gestor, o sea, estamos lejos todavía, digamos, en el tercer impulso, en el tercer paso gestor, y cada paso de esos impulso tiene 25.000 años y son 7 de 7. Entonces, nos falta, mejor dicho, muchísimo tiempo hablando tiempo tierra, ¿no? Em, y tuvo también contacto con unos seres de sexta dimensión, que fue súper interesante porque ellos hablaban que estaban a un paso de la sabiduría y tuvieron una experiencia muy intensa con el grupo que no se pudo llevar, digamos, a cabo, precisamente pues por los miedos, por las situaciones de la realidad y que y siempre le decía a mi mamá y papá, yo, ay, no, ¿cómo fueron a dejar pasar eso? Y ellos me decían, a ver, pues hija, nosotros sí éramos, estábamos en la conciencia y lo haríamos, pero el grupo completo no. Entonces, una de las restricciones que ellos decían, se puede desmaterializar alguno de los integrantes. Puede suceder. Y ahí todo el mundo dijo, ay, no, un momentico, yo tengo esposa, tengo hijos, no, entonces no se puede, y no se pudo. Y yo decía, no, estaríamos en el acceso del conocimiento. Pero pues es entendible, digamos, los miedos que uno tiene acerca de esta realidad y su entorno. Tuvo también un desplazamiento espacio-temporal a Landak. Y Landak es un templo donde nosotros creemos o analizamos o discutimos con papá que pudo haberse encontrado con el logo solar. Y allí le permitieron también ver la información o el libro de la vida, digamos, donde está escrita toda la existencia de lo que ha sucedido a nivel planetario en este templo y tuvo acceso a ver uno de estos hombres que consideramos y lo discutimos con papá, no lo podemos aseverar, asegurar completamente, obviamente, que es el logo solar que corresponde a este sistema. Bueno, digamos que tuvo como esas experiencias cuando estuvo también en nave y a él lo llevaron a la luna. Allí entró la nave en uno de los cráteres y le permitieron ver desde la nave los intercambios que tuvieron con otras civilizaciones. Entonces él allí también pudo ver los jovianos dentro de la nave, porque claro, ya dentro de la nave, dentro de la nodriza, pues vio que eran de diferentes civilizaciones que habían ahí. Algo que le impactó mucho a mi papá y que nunca se me va a olvidar es cuando nos contó, era como, hijos, es que vi un hombre mosca, así como la película que salió en los 80, entonces era el hombre mosca y es un ser supremamente inteligente. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que también las civilizaciones que nos muestran en lo que se considera ciencia ficción, pues está basado realmente en la realidad. Nos hablaba obviamente de, no sé, de seres que tenían un solo ojo, em, otro que recuerdo, bueno, esos los jovianos que son como de 5 o 6 metros, digamos que eso es lo que recuerdo ahorita que pudo él ver otras civilizaciones, otros seres que fueron de gran impacto para papá. Ay, qué interesante. Qué interesante, qué bonito y qué especial. Bueno, ¿dónde le podríamos decir a la gente que quiere más información? Hay libros, supongo que hay muchas vídeos, películas. ¿Dónde podemos dirigir a la gente para que se informe de todo este legado súper valioso que dejó Enrique Castillo Rincón, que dejó tu padre? Claro que sí, María Ángeles. Bueno, hay un canal en YouTube que se llama Telurión, que allí están todos los mensajes que recibió papá. Los 2 libros que se llaman Omni, Gran Alborada Humana,
están en PDF gratuitos en mi canal de Telegram, que también pueden buscar ahí, @telurión, y ahí en los archivos o buscan en la lupa con el nombre y se los ubica, ahí los pueden encontrar, los pueden bajar. En Telurión, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes, hay muchas informaciones ya y los mensajes completicos. Eso está, lo hemos hecho en divulgación para todas las personas que puedan acceder a toda la información. Recomendable que se lean los libros y que vean los mensajes, porque claro, es tanta la información que para poder uno tener como el global de la información y poderla aunar y poderla entender, es importante pues tener toda la información en mente para poder resolver también dudas, porque si uno con un solo video que se vea un solo mensaje, pues no va a tener el alcance de la proporción de esta experiencia que tuvo papá y de toda la información que dejaron para el planeta Tierra y la humanidad. Perfecto. Lo pondremos escrito para que la gente interesada sepa a dónde dirigirse. Y bueno, vamos a ir terminando ya. Ha sido una entrevista bueno, una experiencia maravillosa poder hablar contigo, que nos cuentes pues tantas cosas interesantes. Y bueno, te dejo que te despidas, que le comuniques a la gente que nos está viendo lo que tú sientas, si hay algo importante que tú pienses o que tú creas que puedas iluminar o inspirar a la gente que nos está viendo en este proceso en el que estamos todos de evolución personal o de subir esa vibración, ¿sí? Y te dejo que te despidas y ya vamos cerrando el programa. Muchas gracias, María Ángeles. Y bueno, a todos los espectadores, pues muchísimas gracias por este espacio también de escucha y los invito a la investigación y la profundización de cualquier tipo de información, no solamente lo que hemos compartido en el día de hoy, sino cualquier tema que puede ser a través de una información, de un comentario, de una historia, de una experiencia, de un libro, de un video, de todo lo que llegue a nosotros que lo investiguemos, que profundicemos sobre lo que nos está ocurriendo o lo que le ocurre a otras personas y veamos la procedencia de los mensajes, que no comamos enteros, eso es lo más importante, que la verdad está diseminada a nivel planetario y que a medida que vamos haciendo nuestras investigaciones y activamos nuestro camino espiritual, la vamos encontrando en diferentes lugares, personas y herramientas y ahí vamos afianzando, obviamente, esos conocimientos o esos descubrimientos. Que estemos muy atentos realmente a nuestro ser interior, a nuestros dones, a nuestras percepciones, porque ese yo superior nos habla de muchas maneras de acuerdo, digamos, a los conocimientos que tengamos, que puede ser a través no sé, una información, un símbolo, un signo, una experiencia de contacto con la naturaleza, lo que decimos nosotros, ay, me ericé el sexto sentido, me latió el corazón, algo me está pasando, me siento incómodo, esto como que no es tan bonito. Por favor, hay que tener activado el discernimiento y la razón. Pónganle lógica a todo lo que llega a ustedes, que esa es la manera en que podemos nosotros pausar nuestras emociones realmente y lo que nos pueda impactar. O sea, tengámonos ese tiempo, permitámonos asentar la situación, la experiencia, la información, que eso es meditarlo. Realmente esa es la meditación y nos va a permitir que la conexión con nosotros mismos para poder decir si algo fluye en mí, en contacto con lo que está llegando hacia mí y poder avanzar o detenerme y tener precaución acerca de lo que veo, escucho, siento o experimento. Que no hay que tener miedo a absolutamente nada, porque uno de esos trabajos interiores es poder entender realmente de dónde venimos, a quién pertenecemos, quién nos creó y teniendo eso claro, somos esa chispa divina dentro de nosotros que puede estar todavía ya apagadita porque no nos hemos dado cuenta de ello, inmediatamente hacer esa reflexión y entender que somos una chispa divina de este Padre Creador Universal, activará todos nuestros dones y también ese lazo cósmico indestructible que tenemos con Él.
A partir de ahí estaremos conectados y todo podrá llegar a nosotros. Ahí sí, pedid y se os dará, que eso es lo que necesitamos, ese impulso motor interno para resolver nuestras dudas. Pero mientras nosotros no tengamos ninguna pregunta, ninguna duda, algo que nos mueva, no va a llegar a nosotros esa información. Por eso es importante ahondar en las cosas que a nosotros nos gusta, nos mueve, nos conmueve, nos interesa y realmente ahí se activará la información que el universo y el cosmos enviará a nosotros para entender esta realidad, entendernos a nosotros mismos y conectarnos con el todo. Preciosas palabras, con estas palabras tuyas tan bonitas y tan intensas que nos toca el corazón, vamos a poner punto y final a este programa tan bonito que hemos tenido. Me quedo con muchas ganas de preguntar más cosas, pero bueno, quizá más adelante podamos tener Claro que otra sí. entrevista para que nos cuentes más cositas, para que ilumines a muchas personas, porque tu luz y tu sabiduría y todas esas experiencias, que al final la experiencia de sabiduría es muy enriquecedor y muy liberador. Pues agradecerte de corazón tu tiempo, tu disponibilidad, tu atención, tu luz y tanta sabiduría y tantas experiencias tan bonitas que nos has contado y sobre todo eso que nos has compartido de tu luz interior. Todas esas palabras que llegan al corazón. Así que muchísimas gracias, Daijaini. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que han visto el programa. Mucha luz para todos, muchas bendiciones y siempre lo mejor. Hasta el próximo programa. Bendiciones y claro que sí, que la luz del Padre Eterno sea en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a ti y claro, con muchísimo gusto cuando tengamos otro espacio, estaré nuevamente aquí contigo y todos los espectadores. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.